cultura, recreación. Las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Es la 1:01 PM. Es un gusto seguir con ustedes. Estamos en Meridiano Blue. Los saludo a quienes a esta hora están con nosotros en Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue. Tenemos en segundos noticia importante que tiene que ver con el viaje que en una semana emprenderá el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos. Encuentro crucial en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Antes, hay noticia a esta hora desde el INVIMA que tiene que ver, ojo, con leche de fórmula, con suplementos alimenticios para los niños. Jessica Gutiérrez, ¿cuál es la alerta que está lanzando el INVIMA? Muy buenas tardes. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, emitió una alerta sanitaria por la presencia de la toxina cerulida en varios lotes de las fórmulas infantiles Alula Gold Premium y Alula Gold Comfort Premium, productos que fueron distribuidos y comercializados en Colombia. Y es que esta advertencia se origina tras una notificación internacional emitida por la Red Internacional de Autoridades de Inocuidad de los Alimentos y el Sistema de Alertas Rápidas para Alimentos y Piensos de la Unión Europea. Pues estos mecanismos permitieron identificar riesgos sanitarios asociados a alimentos que circulan en distintos países. Pues según el INVIMA, esta toxina representa un riesgo para la salud, especialmente en población infantil, por lo que se identificaron 31 lotes específicos comprometidos correspondientes a distintas presentaciones y etapas de las fórmulas Alula, con fechas de vencimiento entre el año 2026 y el año 2027. La noticia del momento en Blue Radio. Ya les voy a contar qué está pasando con un grave incendio a esta hora en el centro de Bogotá. Antes, intentando apagar los incendios diplomáticos en una semana, el presidente Gustavo Petro estará en la Casa Blanca el martes 3 de febrero con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se ha generado todo un ruido sobre si la canciller Rosa Villavicencio podría o no acompañar al presidente Petro en ese viaje. Se dijo que Estados Unidos no le habría garantizado el visado para poder ingresar a territorio estadounidense, pero hay novedades, hay noticias a esta hora sobre la presencia de la ministra de Relaciones Exteriores, Silvia Patiño. ¿Qué sabemos? ¿Asistirá o no asistirá la canciller Rosa Villavicencio con el presidente Petro en la comitiva la próxima semana a los Estados Unidos? Hola Ricardo, buenas tardes para usted y por supuesto para todos los oyentes de Blue Radio. Sí señor, hemos conocido en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en esa reunión que se dará el próximo 3 de febrero. La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Petro y Trump. Temas que van a tratar, por supuesto, relacionados, entre otras cosas, con la lucha contra el narcotráfico. Pues fíjese que en esa reunión Marco Rubio le confirmó inmunidad presidencial para Petro, pese a estar incluido en la lista Clinton y pese a no tener visa. Además, le dijo que iba a tener la protección del servicio secreto mientras permaneciera en suelo norteamericano. Pero la gran pregunta era si la canciller Rosa Villavicencio iba a poder estar luego de que Estados Unidos le negara el ingreso a ese país la semana pasada para asistir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esta vez la historia cambia. Estados Unidos ya le dio permiso a la canciller Rosa Villavicencio para viajar a suelo norteamericano en la próxima semana. El 3 de febrero es la reunión. Sí, señor, el 3 de febrero. Ricardo, mire, a la canciller Rosa Villavicencio, el presidente Gustavo Petro, a Angie Rodríguez, que fue la directora del DAPRE hasta la semana pasada, a Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, les quitaron la visa luego del episodio en el mes de septiembre en el que el presidente Gustavo Petro decidió pararse con un megáfono en una calle de Nueva York y allí
a propósito de todas las tensiones en la franja de Gaza, pedir a los soldados norteamericanos desobedecer las órdenes de su presidente, es decir, de Donald Trump. El 29 de septiembre la canciller dijo que ella renunciaba, en solidaridad al presidente Gustavo Petro, renunciaba a la visa. Sin embargo, pues ya se sabía que la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos no solamente cobijaba al jefe de Estado, sino a aquellos funcionarios que habían estado con él en esa semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Como le digo, la canciller la semana pasada no pudo estar en la Asamblea, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En su reemplazo estuvo el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jacir, pero la noticia es que al tratarse de una reunión en la que están intentando restablecer las muy tensas relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, pues el papel de la canciller es fundamental. Por eso la llamada con Marco Rubio la semana pasada, y por eso entonces la primicia que les contamos a esta hora en Meridiano Blue es que la canciller tiene luz verde para viajar a territorio. Le agrego solamente un dato, ya le voy a hacer una pregunta a Silvia y ya voy con Felipe García porque no ha sido controlado todavía un grave incendio a esta hora en el centro de Bogotá. Me informan que el salvoconducto para la canciller llegó incluso antes de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada. Es decir, que eventualmente, si ella hubiera querido, hubiera podido viajar a esa sesión en la que habló Colombia a propósito del informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz. Y clave lo que usted dice, esa llamada del viernes de la canciller Rosa Villavicencio con el secretario de Estado Marco Rubio demuestra que evidente y efectivamente de las pocas personas confirmadas en esa comitiva Estados Unidos con el presidente Petro es la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio. Sí, pero usted menciona algo que me parece muy importante también, y es la garantía de inmunidad para el presidente Gustavo Petro durante el viaje. Claro, porque Ricardo, mire, el presidente Gustavo Petro, además de no tener visa, que digamos que ese es el tema menor, porque puede entrar a Estados Unidos con un salvoconducto, que es lo que va a pasar, y fue lo que acordaron a comienzos de enero en esa llamada telefónica los presidentes Trump y Petro. El tema es que, y no es una situación menor, el presidente de Colombia está metido en la lista Clinton, en la lista OFAC. Todo esto por presuntamente, o por lo menos eso es lo que dice Estados Unidos, tener nexos con el narcotráfico y haber durante su gobierno permitido el avance y el crecimiento de los grupos terroristas y narcotraficantes de Colombia. Por eso es tan importante la garantía de inmunidad presidencial, es decir, que mientras Petro esté en territorio norteamericano no va a ser detenido ni capturado por las autoridades de ese país, va a ser protegido como es habitual con las visitas de jefes de Estado en territorio estadounidense por el servicio secreto. Muy bien, Silvia, gracias. Noticia importante a esta hora en Meridiano Blue. Repetimos que tiene dos caras. Uno, se confirma la presencia de la canciller Rosa Villavicencio el 3 de febrero con el presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca en el encuentro con el presidente Donald Trump. Dos, garantiza la Casa Blanca inmunidad penal al presidente Petro y seguridad de jefe de Estado durante esa visita que será histórica y que usted podrá seguir minuto a minuto aquí en Blue. 1:09 en BlueRadio.com, en segundos detalles de esta información que les traemos y también detalles del incendio que hasta ahora sigue en el centro de Bogotá. Felipe García, ¿qué es lo que está pasando? Ahí vemos las imágenes. Impresionante la cantidad de humo, impresionantes las llamas que hasta ahora están afectando una zona de la avenida Caracas en pleno corazón de la capital del país. ¿Se sabe, Felipe, cuál es la causa del incendio? Hola Ricardo, no señora, hasta el momento no se saben las causas de este grave incendio estructural de un edificio de exactamente 4 pisos sobre la avenida Caracas con calle 22 en la localidad de Santa Fe, un incendio que por supuesto ha generado tránsito lento y desvíos en la zona, trancones interminables ya que hay un solo carril habilitado en el sentido norte-sur mientras las autoridades atienden la emergencia. Bomberos de Bogotá, especialmente de la estación central, ya están aquí en este punto de la ciudad controlando las llamas y realizando labores de evacuación preventiva sin que hasta el momento, Ricardo, se reporten personas lesionadas. Un total de 30 personas fueron evacuadas de manera segura y el equipo de investigación de incendios fue activado para establecer las causas del fuego, según indican las autoridades. Punto de la ciudad, Ricardo, que usted lo mencionaba, la columna de humo se ve desde varios puntos del centro donde llueve a esta hora, agua que por supuesto podría colaborar a que se apague este incendio. La emergencia ha afectado parcialmente la movilidad en el sector, por lo que se recomienda, la Secretaría de Movilidad recomienda precaución a los conductores y usuarios del transporte público que circulan por el centro de la ciudad, especialmente en rutas que cruzan la avenida Caracas. 1:10, estamos pendientes de ese incendio, Felipe, volveremos con usted en cualquier momento porque antes hablamos de
el inconformismo de la molestia de los transportadores de carga del gremio de los camioneros por el aumento en los precios del ACPM. Ha subido la gasolina y ha subido el ACPM, aunque el gobierno anuncia reducciones que se darían cada mes, finalizando el mes de enero, pero que podrían ser mes a mes. ¿Qué dicen los camioneros? ¿Qué dicen los transportadores de carga? Laura Olarte. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. Es que justamente ahorita el Ministerio de Transporte adelanta la quinta mesa interinstitucional con transportadores de carga, en la que se presentaron avances claves de la modernización del sector y también relacionados con acuerdos que se habían propuesto y ya se habían pactado en medio del paro de septiembre del 2024. Y es que durante el encuentro la ministra anunció un borrador de proyecto que decretó y que abre un nuevo plazo a la normalización vehicular, lo que permitirá que más de 8.000 propietarios de vehículos de carga puedan ponerse al día con todos sus trámites y procesos. También se presentaron los cambios con el SICETAC, sistema que calcula los costos mínimos del transporte de carga, con el decreto 1017 del 2025 de modernización en las horas logísticas, y se incluyó la carga liviana y se pasó a registrar tiempos reales de carga, descargue y espera. Y finalmente el ministerio destacó que en el 2026 el RNCD avanzará hacia una versión 2.0 con una resolución única, mayor verificación de la información y más capacitaciones. Muchas de estas propuestas que se llevan a cabo también son borradores que estarán dispuestos para los comentarios de los ciudadanos. Muy bien, Laura, 1:12, habló el ministro de Justicia hoy sobre el cambio en la medición de los cultivos de hoja de coca en Colombia. Colombia adoptará de nuevo las cifras de la policía y no las del CIMSI, aunque dice que debe haber una transición. Esto es importante de cara a la reunión del próximo martes, del martes de la próxima semana, de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca. Sergio Barbosa. Ricardo, buenas tardes. Pues mire, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, aseguró que Colombia cuenta con argumentos y estadísticas para poder demostrar que los reportes de Naciones Unidas no reflejan la realidad actual, especialmente frente a las políticas implementadas desde el año 2022. En ese sentido, Hidárraga también anuncia que será la policía entonces quien haga el monitoreo de los cultivos ilícitos. Tenemos la suficiente evidencia para poder demostrarlo. El monitoreo, lo ordenó el presidente, seguirá pero de la mano del sistema de monitoreo de la Policía Nacional, porque si Naciones Unidas no quiere tener en cuenta las observaciones técnicas a propósito de la metodología, pues no nos queda otro camino que simplemente abandonarlo y arrancar otro camino que será liderado desde Viena, pero también en diálogo con Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano adoptará una postura prudente a la espera de los resultados de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro en el que este punto en específico será clave en esta discusión, Ricardo. 1:13, esta tarde será clave para saber el futuro del proceso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, detenidos por el escándalo en la unidad de gestión de riesgo, escándalo de corrupción que ha salpicado al gobierno del presidente Petro. Kalila Peña. Sí, señor. Mire, en la tarde de este lunes, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Bogotá se reunirá para resolver el conflicto de reparto que se ha presentado en la apelación contra la medida de aseguramiento impuesta a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, privados de la libertad por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La situación se produjo luego de que el magistrado Ramiro Riaño también manifestara que no es competente para conocer el recurso. En esta nueva sesión, los magistrados deberán definir a qué despacho se le asigna la apelación o si el asunto se resuelve mediante un nuevo reparto con el fin de destrabar este trámite judicial. El debate se enmarca en una aplicación de la ley 2477 de 2025 que introdujo cambios en el conocimiento de las apelaciones de medidas de aseguramiento contra aforados. El conflicto surgió luego de que la magistrada Catalina Guerrero se declarara impedida por falta de competencia para conocer la apelación presentada por las defensas de Bonilla y Velasco y ordenara trasladar ese expediente. Sin embargo, una vez recibió el expediente, el magistrado Ramiro Riaño también concluyó que no es competente para decidir la apelación, lo que generó el actual conflicto de reparto que ahora deberá resolver la Sala de Gobierno esta tarde. Gracias, Kalila. 1:15, regreso con usted en minutos. Hay una noticia sobre un caso que marcó las investigaciones por paramilitarismo en los años 90 y que hoy está en medio de una discusión judicial. Hablamos ahora de dramáticas cifras de Médicos Sin Fronteras sobre los ataques
a los médicos en Colombia por parte de grupos armados ilegales. Salima Feris. Así es, Ricardo. Médicos Sin Fronteras está alertando sobre niveles récord de ataques contra la asistencia médica en contextos de conflictos armados. En Colombia, la Defensoría del Pueblo documentó 325 agresiones contra la misión médica entre enero y octubre de 2025, con hechos que incluyen agresiones físicas, retenciones ilegales, amenazas, restricciones a la movilidad del personal sanitario y ataques con explosivos contra infraestructuras hospitalarias. La organización advirtió que este tipo de ataques tiene un impacto directo e inmediato sobre las comunidades, ya que estos ataques afectan el acceso de la población a servicios de salud. Según explicó la coordinadora de la organización en el país, Siham Ahaj, en 2025 se conocieron casos de hospitales que suspendieron durante meses sus actividades extramurales hacia veredas apartadas tras ataques de ambulancias, así como del personal de salud que se vio obligado a desplazarse de manera forzada por amenazas. Ricardo. Hablamos ahora de las noticias en el mundo. El presidente Donald Trump envió al zar de las fronteras a Minnesota, que se ha convertido en el epicentro de las protestas contra los operativos anti-inmigración de ICE, luego del asesinato del enfermero Alex Pretty en las últimas horas. Segundo caso en 2 semanas. Si crece la indignación, se gesta un muy importante movimiento de desaprobación a la política anti-inmigrantes del actual gobierno de los Estados Unidos. Jacopo Luzzi en Washington. Donald Trump culpó a los demócratas por la muerte de René Good y Alex Pretty, los 2 ciudadanos asesinados por agentes federales en Minneapolis. El presidente afirmó que las acciones del gobierno se están llevando a cabo pacíficamente y sin contratiempos en las zonas controladas por los republicanos, gracias a la cooperación de los funcionarios con el ICE, sugiriendo que las muertes de Good y Pretty podrían haberse evitado si los demócratas de Minnesota hubieran adoptado el mismo enfoque. Trágicamente, 2 ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a causa de esto, escribió el presidente en Truth Social. El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y los otros líderes del partido acusan a la Casa Blanca de librar una campaña de desprestigio para intentar cambiar la narrativa detrás del asesinato, y dijeron que deben defender la democracia. Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, instó a la Casa Blanca a retirar ya sus fuerzas. How many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? To President Trump, this is a moment to act like a leader. En Minneapolis, después del asesinato de Pretty, miles de personas salieron a la calle para protestar contra los agentes federales y contra el presidente Trump. Las protestas fueron, en su mayoría, pacíficas. Mientras tanto, los aliados del presidente siguen lanzando acusaciones infundadas de terrorismo doméstico contra Alex Pretty, describiéndolo como un hombre violento que al interferir con las fuerzas federales se la estaba buscando. Los padres del enfermero fallecido dijeron que su hijo era un buen hombre, mientras que varios videos muestran que Pretty no tenía ninguna arma en las manos. Fue tirado al suelo por los agentes, desarmado de la pistola que llevaba en la cintura y después fue acribillado con al menos 10 balas. Y hablamos de otras noticias del mundo, comenzando por la violenta, poderosa tormenta invernal que azota a gran parte de Estados Unidos. La nevada ha sido histórica. Ustedes ven allí las imágenes de cómo hay una cantidad importante de pulgadas de nieve en las principales ciudades, en los principales sitios de los Estados Unidos. Se está reanudando paulatinamente el servicio aeronáutico en diferentes aeropuertos. Esta y otras noticias del mundo. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Una enorme tormenta invernal con temperaturas polares azotaba hoy por tercer día consecutivo a buena parte de Estados Unidos, donde ha dejado al menos 14 muertos, 1 millón de hogares sin energía eléctrica y entre ayer y hoy, escuchen esta cifra, 15,000 vuelos cancelados. Las autoridades advirtieron que una masa de aire procedente del Ártico provocará la caída de las temperaturas a niveles peligrosamente bajos durante algunos días más. El estado de emergencia fue declarado en Washington y en otros 20 estados. 200 millones
de personas estaban bajo alerta meteorológica. Se trata de uno de los peores episodios invernales de las últimas décadas en los Estados Unidos, y esta tormenta ha provocado intensas nevadas y acumulaciones de hielo con consecuencias potencialmente catastróficas según el Servicio Nacional de Meteorología, y en algunas zonas la sensación térmica ha llegado a los 40 grados bajo cero. Cambiamos de tema porque el balance de muertos por un deslizamiento de tierra en Indonesia subió a 18, aunque la cifra podría aumentar porque todavía hay decenas de desaparecidos. El alud, provocado por fuertes lluvias, azotó una aldea en la región de Bandung Occidental, esto es en la isla de Java. Unos 2.000 militares, policías y voluntarios, apoyados por maquinaria pesada, participan en las operaciones de búsqueda. Y otra tragedia en Asia, un ferry con más de 340 personas a bordo se hundió en el sur de Filipinas con un saldo de al menos 18 muertos y 10 desaparecidos. Y por último, el ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Givli, de 24 años, el último rehén que quedaba en la franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre del 2023. Givli murió en el kibutz Alumim y su cuerpo fue secuestrado por los terroristas, que luego lo trasladaron a la franja y lo enterraron en un cementerio musulmán. Con esto, todos los rehenes, vivos y muertos, han sido ya devueltos de la Franja de Gaza a Israel. Ahora queda esperar el inicio de la segunda fase de paz en la Franja de Gaza, que incluye el desarme de Hamás. César, gracias. Reporta la BBC a esta hora que Francia se sumaría a Australia a través de un proyecto que avanza muy rápidamente en su legislativo para prohibir el uso de redes sociales como Snapchat, Instagram y TikTok para los menores de 15 años de edad, medida que es impulsada por el presidente Emmanuel Macron. 1:21, el Abrebocas Deportivo, don Octavio, buenas tardes. ¿Qué tiene comenzando semana? Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Hablaremos de lo que nos ha dejado la fecha del fútbol colombiano, novedades con respecto a diferentes clubes, la situación de James Rodríguez, qué pasará con el 9 que espera el América de Cali, movimientos que hay en diferentes clubes del fútbol en Colombia, también lo que va a suceder el día de hoy en el resto del fútbol mundial, en Europa, también en Sudamérica. Por supuesto estaremos hablando del Super Bowl del fútbol americano que ya se definió y que tiene entre las novedades un venezolano y un colombiano, y también hablaremos del recuerdo de Kobe Bryant, uno de los más grandes atletas de todos los tiempos, que falleció un día como hoy. Así que todo esto en minutos en los deportes en Meridiano Blue. 1:22 antes de la pausa, acaba de ser controlado el incendio de grandes proporciones en el centro de la capital del país. Vemos las imágenes. Felipe García, ¿qué se sabe? ¿Hay personas lesionadas? Hola Ricardo, no señor, no hay personas lesionadas, ya Bomberos de Bogotá controló al 100% el incendio. En estos momentos el equipo de investigación de incendios justamente está haciendo las respectivas investigaciones para determinar qué fue lo que ocurrió. Al parecer se trató, Ricardo, de una falla eléctrica en este edificio que funciona como paga diario aquí en el centro de Bogotá. Hace unos segundos hablamos con el sargento Roger Peña de Bomberos de Bogotá y esto nos contó. Se presenta un incendio estructural en una edificación de 4 niveles, aproximadamente se evacuaron unas 30 personas, no hubo afectados. Al llegar al sitio se hace un control total del incendio. En este momento estamos con el equipo de investigación realizando dando con el origen y la causa del mismo. 4 pisos, Ricardo, del edificio, apenas uno de ellos quedó destruido en su totalidad. Los 2 pisos siguientes, el tercero y el cuarto, quedaron con algunas estructuras dañadas. Sin embargo, como le menciono, no hay personas lesionadas en este edificio que funciona como paga diario aquí en el centro de la ciudad. ¿Cuál es la situación de Vistahermosa Meta teniendo en cuenta los enfrentamientos entre el ejército y los disidentes de Calarcá? Ante esto respondió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en Mañanas Blue. Muy absurdo, no concebimos que ocurra esos crímenes que están cometiendo cualquier grupo, pero en este caso las disidencias de Calarcá, que es un cartel del narcotráfico, porque recordemos que, por ejemplo, el 33, que delinque allá en el Catatumbo, hace parte de las disidencias de Calarcá y vive despegado del narcotráfico. Pero allá en el Meta vive despegado de la extorsión y del secuestro. Allá hay un criminal que se llama alias Patepalo, contra él se hizo una operación muy importante por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Hubo un combate fuerte. Y producto de él, pues hubo una muerte de
en desarrollo de operación militar de 2 individuos. Uno de ellos era de la seguridad, de alias Patepalo. Por inteligencia nos informan que posiblemente hubo mayor afectación, pero es un punto neurálgico donde tenemos que actuar nosotros con total contundencia contra estos criminales de alias Calarcá. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Montenegro, Quindío, las autoridades buscan por medio de una recompensa al responsable del envenenamiento de 14 mascotas. En Blue, toda la información. 5 millones de pesos. Ese es el monto de la recompensa por denunciar al responsable de la muerte de 14 mascotas entre perros y gatos en Montenegro, en el occidente quindiano. Así lo confirmó el secretario encargado del Interior del Quindío, Diego Santamaría. Tenemos una recompensa de 5 millones de pesos para quien nos dé información clara. Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:25 p.m. En 5 días entra en vigencia la famosa Ley de Garantías, la que restringe la contratación pública durante estos periodos previos a las elecciones, precisamente para evitar que los votos sean utilizados y los contratos sean utilizados con fines políticos y electorales. Sin embargo, son múltiples las alertas. Le hemos hablado del caso del Ministerio de Trabajo, pero ahora la denuncia que está conociendo Blue Radio llega de todo el sector consular, del servicio precisamente diplomático, que está denunciando cambios significativos en el personal, también salidas de diferentes funcionarios y el aumento de contratos sin alguna explicación. Catherine, buenas tardes. Valentina, buenas tardes. Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería, contratistas que están reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta. Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se hablan de otros contratos en otras áreas de Cancillería, alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional, otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente. Primero, porque no sabemos los montos de contratación. Asodiplo también está advirtiendo sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas y cambios súbitos de personal de apoyo, y también la eventual llegada de personas sin experiencia, teniendo como agravante que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización para que 6 millones de colombianos en el exterior puedan votar. La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente pues hay un criterio político, o sea, el asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, al no conocer los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios. Consultamos a la Cancillería para preguntar por estos movimientos. Aseguran que son reubicaciones permitidas por la ley y a discrecionalidad de la Canciller, y sobre la contratación dicen que el 70% del ministerio funciona con contratación de servicios y eso no implica ninguna irregularidad. A esta hora en Meridiano Blue, el rollazo político. Con don Andrés Carmona, 1:28. Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo le va? Ricardo, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en el Centro Democrático? ¿Nada que supera la encuesta? En el Centro Democrático nada que supera la encuesta, siguen de peleas, pero también hay que hablar del centro político, Ricardo. ¿Qué está pasando en esa consulta? ¿Qué está pasando finalmente con la consulta que hay en torno a Claudia López, Sergio Fajardo? ¿Se van a unir o no se van a unir finalmente? Pues mire, Ricardo, esta mañana llamó la atención una declaración que hizo el precandidato presidencial Sergio Fajardo en entrevista con Noticias Caracol. Recordemos que él en diciembre dijo que no se iba a vincular a ninguna consulta. Les dijo gracias, pero no gracias a los de la gran consulta. Se negó a esa idea de desde Abelardo hasta Fajardo, pero escuche usted cómo fue que hoy se refirió a la idea de una posible consulta con Claudia López. Yo considero todas las oportunidades, no crea que eso es que... O sea, no está descartado. Yo estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento. Entender la fuerza que tenemos en este momento, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo. No es
el momento de la angustia, es el momento de la decisión que nosotros tenemos que construir. No es el momento de la angustia, es el momento de la decisión. Deja la puerta abierta. Ahí hay un cambio de postura, sí, sin duda, clarísimo. Y escuche usted cómo le respondió Claudia López, bastante contenta recorriendo las calles de Bogotá. Quiero agradecerle a Sergio por su generosidad y su apertura de considerar la propuesta de la consulta de la gente el próximo 8 de marzo. Esta semana voy a volver a conversar personalmente con Sergio, con Maurice Armitage, con Juan Fernando Cristo, para que organicemos la consulta de las mayorías el próximo 8 de marzo. Estoy segura que si aparecemos en el tarjetón de la consulta, vamos a ganar. Entonces, ahí habría que ver si Sergio Fajardo decide sumarse. Si se suma, ¿con qué aval? Si Maurice Armitage también cambia de parecer, porque él también había dicho que no. ¿Fajardo no tiene dignidad y compromiso? Claro, pero dignidad y compromiso no hizo solicitud para participar en consulta. Entonces tendrían que buscar una fórmula, por ejemplo, una especie de coaval que se podría dar. Por ejemplo, si Juan Fernando Cristo entra a la consulta y podría darle pero un necesitan coaval una ficha en marcha. Necesitan una ficha para entrar. Necesitan una ficha, necesitan un aval. Ojo, el nombre de Juan Fernando Cristo sigue llamando la atención. Este viernes hay asamblea en Compensar. Y ojo con el detalle, dicen que Cristo también estaba pensando la consulta del Pacto Amplio y que ya estaba todo listo para hacer la inscripción. Solo que Cristo les dijo algo: ese nombre de Pacto Amplio no me suena, no me gusta, yo no soy del pacto, esto tiene que ser más grande que el propio pacto. Le hago una última pregunta, Andrés. ¿Sabemos cuándo va a inscribirse la consulta de Iván Cepeda, de Roy Barreras y del resto del petrismo? Pues esa estaría prevista, dicen que entre hoy y mañana. ¿Por qué? Porque están recogiendo los papeles y ahí viene la trifulca en el Consejo Electoral sobre si le dejarán a Cepeda se anticipa y la a pelea. Quintero, ¿no? Porque Quintero está diciendo que ya incluso recibió el aval del PTC también. Pues veremos qué pasa, porque se anticiparía esa discusión. Don Andrés, muchas gracias. Pues Ricardo, mientras en ese sector de la política hay nuevos guiños, la pelea interna la está viviendo el Centro Democrático, el partido que se había configurado como la principal oposición al gobierno. Esto luego de graves denuncias de irregularidades en esa elección de Paloma Valencia como candidata del partido Mateo. Valentina, esta crisis estalló esta mañana. José Félix Laforí, presidente de Fedegañ y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, le envió una carta a Gabriel Vallejo, el director del Centro Democrático. En la misiva, Laforí asegura que hubo irregularidades en el proceso de selección de candidata, que recordemos es ahora Paloma Valencia. 2 puntos importantes. El primero es que Laforí dice que las irregularidades se empezaron a presentar desde que Miguel Uribe Londoño llegó al partido y sus asesores, dice él, habrían tratado de contactar a la firma que iba a hacer la encuesta para elegir candidatos. Sin embargo, Uribe Londoño salió del proceso y según Laforí, estas irregularidades habrían continuado, pues algunos militantes del partido, dice él, ya conocían los resultados de la elección de la candidata antes de que fueran públicos. Laforí y Cabal se van del Centro Democrático y piden la decisión del partido, y la misma candidata Paloma Valencia le respondió que reconsideren esta decisión. Yo espero que la doctora Cabal reconsidere. Ella sabe de mi aprecio, de mi admiración, mis constantes invitaciones a que permanezca en esta campaña, que es una campaña que va a elegir la primera mujer presidente, y sería maravilloso contar con ella en esta campaña y en el futuro gobierno. Sin embargo, también quiero ser absolutamente clara: decisiones del partido no habrá. Este es un partido monolítico, un partido que no se va a escindir ni se va a partir. El director del partido, Gabriel Vallejo, publicó además un mensaje en el que adjunta la auditoría que se hizo tras las encuestas y que señala que no hubo irregularidades. Además, se conoció una carta firmada el 18 de noviembre por las 3 precandidatas en las que dicen que se comprometen a aceptar los resultados de las encuestas que sean contratadas por el partido. 1:33, en medio de esta agitada situación política, estábamos hablando de Juan Fernando Cristo, pero también hablamos de Clara López, senadora de la República. Caterina Ávila, ¿qué está pasando? Pues Ricardo, aunque Camilo Romero, Iván Cepeda y especialmente Roy Barreras han intentado hacer un llamado a otros sectores y candidatos a sumarse a la consulta del Pacto Amplio, esa convocatoria parecería pues no estar teniendo muy buena acogida. Hoy la senadora Clara López anunció que no se medirá con los 3 candidatos. La razón, que considera que la convocatoria debe ser más amplia, llamar a sectores que no hayan sido parte de la coalición del gobierno para lograr las mayorías necesarias para ganar las elecciones. El otro nombre que sonaba en esa consulta era el de Juan
Juan Fernando Cristo, que esta semana decidirá si se va con el bloque de izquierda u opta por una tercera consulta que podría conformarse con Sergio Fajardo y Claudia López, a la que también lo están invitando. Conocimos que la decisión de Cristo estaría más inclinada a esta última opción, pues ha pedido insistentemente cambios en la consulta del Pacto Amplio. El primero, que se cambie de nombre, porque su referencia al pacto histórico representa para Cristo una ausencia de otros sectores políticos, y la otra petición es que sea una consulta más amplia y que se acerque más a la centroizquierda. Si esto no se resuelve, la decisión de Cristo será no sumarse. ¿Cuál es la situación de Vistahermosa Meta teniendo en cuenta los enfrentamientos entre el ejército y los disidentes de Calarcá? Ante esto respondió el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en Mañanas Blue. Muy absurdo, no concebimos que ocurra esos crímenes que están cometiendo cualquier grupo, pero en este caso las disidencias de Calarcá, que es un cartel del narcotráfico, porque recordemos que, por ejemplo, el 33, que delinque allá en el Catatumbo, hace parte de las disidencias de Calarcá y vive despegado del narcotráfico. Pero allá en el Meta vive despegado de la extorsión y del secuestro. Allá hay un criminal que se llama alias Patepalo. Contra él se hizo una operación muy importante por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Hubo un combate fuerte. Y producto de él, pues hubo una muerte en desarrollo de operación militar de 2 individuos. Uno de ellos era de la seguridad, de alias Patepalo. Por inteligencia nos informan que posiblemente hubo mayor afectación, pero es un punto neurálgico donde tenemos que actuar nosotros con total contundencia contra estos criminales de alias Calarcá. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Los seres humanos, para ser felices, necesitamos vivir en el presente, aquí y ahora. Pero también necesitamos tener sueños en la vida. Necesitamos tener anhelos, deseos. Necesitamos querer construir algunos sueños. Es importante que esos sueños tengan por lo menos 3 características. Primero, que sean emocionantes. Si no es una pesadilla. Hay que soñar con algo que realmente ilumine la vida, que realmente nos haga avanzar. Lo segundo, hay que hacerlo con los pies en la tierra y los ojos abiertos. Soñar no significa inventarse cosas irreales o irracionales. Y lo tercero, hay que recordar que son fruto del trabajo. Sí, tú realizas tus sueños desde el trabajo. No olvides que, como dice la canción, los sueños solo deben morir cuando se realizan. ¡Ánimo! Tú sabes. El presidente Petro, que está en plan de retar al presidente Trump, ha hecho 2 referencias en las últimas horas. Una sobre las bombas, los bombardeos, y la otra sobre la Organización Mundial de la Salud. En ambas, tal vez no, Ricardo, en los términos más amables sobre el presidente de los Estados Unidos. Aunque no menciona directamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sí se entiende que la alusión que hace el presidente Gustavo Petro tiene que ver con su encuentro del próximo 3 de febrero y con lo que puede pasar en la Casa Blanca. El pasado viernes, estando en el suroccidente del país, en Tumaco, el presidente Petro decía que él no iba a hablar de bombardeos a seres humanos, sino bombardeo de semillas para diseminar la vida en determinados sitios para hacer crecer las plantaciones. Y este sábado publicó el siguiente mensaje en redes sociales en su cuenta de X a propósito de la decisión del gobierno del presidente Trump de retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. El presidente toma una foto de cómo en la OMS se está arriando la bandera de Estados Unidos y escribe lo siguiente: creo que la salud de la humanidad, que es fundamental para la vida y la existencia, deben ser el mayor esfuerzo de ayuda entre estados y pueblos de la humanidad unida. La vida es lo primero, el fundamento de la especie humana es la vida y la ayuda. A través de videos se conoció la denuncia de la población civil de Vistahermosa Meta, en la que alertan del riesgo en el que se encuentran por los combates entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional. Sobre esto habló el alcalde Juan Andrés Gómez en Mañanas Blue. Ustedes saben que cuando hay un enfrentamiento, pues la población civil... Todos
Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Siguen todos los movimientos alrededor del fútbol colombiano, de lo que está sucediendo en el mercado de fichajes, con la especulación que hay alrededor de el retorno de James Rodríguez, también de la posibilidad real de que el América confirme en las próximas horas la llegada de un delantero, de un 9. Le falta al equipo de David González un atacante, luego de que ha tenido que jugar Kevin Angulo a lo largo de lo que va de temporada. Aún así, el fútbol colombiano se mantiene luego de lo que ha sucedido este fin de semana, la muy buena victoria de Junior de Barranquilla sobre Millonarios, el empate de Once Caldas y Santa Fe, la victoria del América de Cali. Así que el fútbol colombiano está en medio de una nueva fecha, en una nueva jornada, pendiente también de lo que va a suceder esta semana, así como estamos pendientes de lo que va a acontecer con la Liga de Campeones de Europa, porque recuerden que esta semana se va a jugar la mega fecha de la Liga de Campeones de Europa, todos los partidos al mismo tiempo. Comenzó también el fútbol en Argentina, hoy continúa con un duelo entre Platense e Instituto de Córdoba. Hay partidos en el resto de Europa, Girona y Getafe a las 3 de la tarde, en el debut de Ter Stegen, el ex arquero del Barcelona, hoy como nuevo arquero del Girona, a préstamo en el otro equipo catalán. Estaremos pendientes del Verona de Daniel Mosquera, que va a jugar a las 2:45 frente a Udinese. También pendientes del Everton y el Leeds United, que se va a jugar en Liverpool a partir de las 3 de la tarde. Pendientes también de lo que sucede en Argentina, porque como se han dado movimientos de mercado de fichajes, también actuaciones destacadas de futbolistas colombianos, así como la actuación destacada de Rafa Santos Borré o la extensión de contrato hasta 2028 de Kevin Serna por parte de Fluminense. Se espera que en las próximas horas Santi Arias sea nuevo jugador de Independiente de Avellaneda, el equipo de Argentina, el más ganador de la Copa Libertadores, se vería reforzado por el lateral colombiano. Mientras tanto, les contamos que hoy se cumple un año más del fallecimiento de Kobe Bryant. Ya se cumplen 6 años, un 26 de enero de 2020 lamentablemente murió en un accidente de helicóptero en California. Hoy se cumplen entonces 6 años de ese acontecimiento, y también les contamos que ayer se definió el hecho del Super Bowl en los Estados Unidos. Va a jugar el equipo de Boston, New England Patriots, frente al conjunto de Seattle Superhawks. Por parte del conjunto de Boston van a jugar un colombiano y un venezolano el Super Bowl. Por primera vez en la historia habrá un venezolano en esa instancia. Ya había un colombiano en la instancia del Super Bowl. Lo cierto es que estaremos todos atentos al desarrollo del evento más importante a nivel del deporte de los Estados Unidos, con la participación de un par de sudamericanos. Así que estamos atentos. Comienza una semana llena de mucho fútbol, movimiento de mercado de fichajes y todo lo demás, por supuesto, acá en los deportes en Meridiano Blue. Una 42 minutos antes de la pausa. Estos minutos para recordar al gran Salvo Basile, a un italiano más cartagenero que cualquiera, que falleció en las últimas horas a los 85 años de edad. Slobodan Wilches. No le permito a nadie hablar mal de Colombia frente a mí. De esta manera, el actor y productor de cine Salvo Basile recordaba a su querida Cartagena, la ciudad que lo enamoró, lo adoptó y que hoy lo extraña ante su partida a los 85 años, luego de una batalla contra el cáncer. Este gran cineasta colombo-italiano, que nació en Nápoles, Italia, llegó a Colombia en la década de los 70, atraído por el auge cultural del país y el potencial de la industria audiovisual. Desde entonces nunca más se fue, dicen sus familiares y amigos más cercanos, como el periodista Poncho Rentería, quien en Mañanas Blue lo recordó como un hombre entrañable y apasionado. Los últimos 20 años lo veo siempre en una hamaca mirando hacia el mar, y si no a la izquierda viendo televisión. Le gustaba mucho, por ejemplo, el boxeo. Las últimas veces que estuve con él me decía, miremos esta película de Cassius Clay, viejas peleas de boxeo. Salvo Basile trabajó en producciones cinematográficas como El amor en los tiempos del cólera, basada en la novela homónima del Nobel Gabriel García Márquez, en Ilona llega con la lluvia, inspirada en la obra de Álvaro Mutis, y en La estrategia del caracol, entre muchas otras. También lo recordamos en telenovelas como Calamar, Ay cosita linda mamá y La mujer en el espejo de 1997, donde interpretó a Luis Fierro. Vine a traerle unas flores a Marta. Vaya, usted no tiene ningún derecho a aparecerse aquí. Sí, yo sé. Es tierra consagrada, pero entonces tú tampoco deberías. Hoy
Otra de las producciones reconocidas fue Señora Isabel, en la que interpretó a Luis Fernando Osorio Gálvez. ¿Odias esa crema de afeitar? Pero a ti te gusta, siempre me has dicho que quedó oliendo como a eucalipto, así que la usaré. Salvo Basile también es recordado por su participación durante 2 décadas en la Junta Directiva del Festival Internacional de Cine de Cartagena. También fue columnista del diario El Tiempo. Basile participó en más de 40 películas internacionales y por su vinculación con la ciudad de Cartagena, el alcalde Dumay Turbay lo definió hoy como el italiano más cartagenero de todos. Cartagenero al 100%, mejor que muchos cartageneros, aunque haya nacido en Italia, dedicó su vida a esta ciudad desde que llegó, pues amó a Cartagena. La industria audiovisual colombiana está de luto. Este lunes 26 de enero será recordado por la partida de uno de los actores más queridos de la televisión y el cine colombiano. Salvo. Se reporta la captura de 7 criminales de la banda Los Satanás. Aquí en Blue Radio toda la información. Los Satanás, sí señora, que tienen aterrorizada todavía a la comunidad del sur de Bogotá, a pesar de que su cabecilla, también conocido como Satanás, fue capturado hace ya varios meses y es recluido en una cárcel de Colombia. Que están detrás estos 7 criminales de homicidios, extorsiones y ataques armados contra comerciantes y transportadores, puntualmente en las localidades de Kennedy y Bosa. Según la investigación, estos criminales intimidan a sus víctimas con disparos contra las fachadas de sus negocios, atentados sicariales y amenazas directas acompañadas de videos grabados en los establecimientos, con lo que les exigen pagos a las víctimas que alcanzan decenas de millones de pesos. Las capturas, según el comandante de la Policía de Bogotá, el general Giovanni Cristancho, se producen tras denuncias ciudadanas y labores de inteligencia que permitieron realizar 8 allanamientos en el sur de la capital del país, donde fueron incautadas armas de fuego, explosivos, estupefacientes, celulares y motocicletas utilizadas en los ataques. Lo que llama la atención de las autoridades es que entre diciembre del año pasado, de 2025, y enero de este año, ya hay varios hechos violentos, 4 hechos violentos en total, que dejan 2 personas muertas y 5 heridas por parte de estos 7 criminales que generaban rentas criminales por al menos 200 millones de pesos mensuales. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. A través de videos se conoció la denuncia de la población civil de Vistahermosa, Meta, en la que alertan del riesgo en el que se encuentran por los combates entre las disidencias de las FARC y el Ejército Nacional. Sobre esto habló el alcalde Juan Andrés Gómez en Mañanas Blue. Ustedes saben que cuando hay un enfrentamiento, pues la población civil siempre se encuentra en medio de este conflicto, como hemos vivido durante tantos años el conflicto en Vistahermosa. En el momento de que empieza la balacera, por decirlo así, el enfrentamiento, pues la gente está en la mitad, pues la gente lo que hace es asustada, atemorizada, pues empiezan a llamar preocupados porque escuchan helicópteros, escuchan balas, escuchan bombas. Entonces la gente se empezó a preocupar muchísimo, empezaron a enviar videos resguardándose en sus casas, porque pues las balas pasaban por el techo de sus viviendas. Pero pues, como le digo, gracias a Dios, A esta hora en Meridiano Blue. ¿Qué está pasando con los atentados terroristas contra torres de conducción de energía eléctrica en el Cauca y en el suroccidente del país? Hugo Mario, en Cali. Ricardo, en los últimos días se reportaron 3 nuevos ataques contra la infraestructura eléctrica en el departamento del Cauca. En zona rural del municipio de Cajibío, las disidencias de Iván Mordisco instalaron cargas explosivas en 2 torres que no alcanzaron a ser derribadas, y en zona rural de Santander de Clichao, una torre del sistema de interconexión eléctrica sí fue derribada con explosivos. El Ministerio de Minas y Energía, a través de un comunicado, está advirtiendo que desde el año pasado, desde el mes de diciembre, la infraestructura eléctrica del suroccidente del país ha sido blanco de reiterados atentados de grupos armados ilegales, los cuales ponen en riesgo la prestación y la continuidad segura del servicio de energía eléctrica en esta zona de Colombia. El ministro de Minas, Edwin Palma, a través de redes sociales manifestó que el sabotaje a la infraestructura eléctrica no es solamente un ataque contra torres, subestaciones o líneas, sino que también es un ataque directo contra la comunidad, contra los hogares, los hospitales, las escuelas y la economía regional, Ricardo. Hugo Mario, y en Antioquia ya son 500 las personas confinadas y 33 familias desplazadas por las nuevas disputas entre legales allí en los municipios de Briceño y Yondó. Danilo.
Valentina, efectivamente la situación más grave se registra allí en Briceño, donde combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que se reportan desde el pasado sábado ya han producido el desplazamiento de al menos 23 familias de la vereda El Roblal y otras aledañas como Travesías, Cucurucho, Palmichal, Gurimán o El Guayco. Donde no es muy diferente el panorama es en el municipio de Yondó, donde fuertes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, incluso atacando con drones a viviendas de la vereda San Francisco, ya provocaron el desplazamiento al casco urbano de varias decenas de habitantes. Gerson Ariza es el alcalde de este municipio. Mandamos 3 camionetas a recoger aproximadamente 38 personas, más de 10 familias que llegaron tipo 9 de la noche aquí al casco urbano, donde ya los tenemos albergados en la casa campesina que tenemos adecuada para estas situaciones. Mucha atención porque 12 contratistas de EPM en el corregimiento del Colorado en el municipio de Nechí hace pocas horas fueron secuestrados por el Clan del Golfo por ingresar sin autorización a una zona donde el grupo armado exige registro. Tras verificar las identidades de estos funcionarios, la policía en Antioquia confirmó que fueron dejados en libertad, Valentina. Ya fueron dejados en libertad, esa es una buena noticia. Sí, así es, Ricardo. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Una 50, la nueva EPS y su crisis. Los pacientes hoy ya ni siquiera tuvieron fuerzas para protestar por falta de medicamentos o de citas en Barranquilla. Vanessa. Es insólito lo que sucedió hoy en Barranquilla, Ricardo. Resulta que un grupo de pacientes trasplantados desde el fin de semana había estado organizando un plantón hoy en la carrera 53 con calle 72 a las afueras de una de las instalaciones de Nueva EPS. Sin embargo, hoy se sorprendieron al darse cuenta que gran parte de ellos estaban con demasiados achaques. Muchos incluso tuvieron que irse de urgencias y algunos de ellos decidieron mejor quedarse en casa. Al final cancelaron el plantón para mostrar su inconformidad por lo que está sucediendo. Eso es lo que dice Andrés Mesa, uno de los afectados. Por no la entrega de medicamentos que se han descompensado, los hipertensos, diabéticos, los que están en tratamiento. Dice que como consecuencia de esta falta de entrega de medicamentos que en el Atlántico ya suma más de un mes, se están atiborrando las salas de urgencias de las diferentes clínicas por los colapsos en la salud que están sufriendo los pacientes. ¿Hay algún impedimento por parte de Estados Unidos para que Colombia no le compre tecnología antidrones a China? Ante esto respondió Pedro Sánchez, ministro de Defensa, en Mañanas Blue. No, las decisiones que nosotros tomamos son netamente autónomas y obedecen a los intereses de Colombia, a temas de interoperabilidad, a temas de cómo nos relacionamos en seguridad y defensa a nivel global, y la relación que mantenemos es con nuestro hemisferio occidental, porque es aquí donde tenemos los problemas de seguridad. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Celebro que estés allí. Me alegra que estés allí. Te deseo todo lo bueno, que haya alegría, que haya gozo, que haya paz en tu corazón, que no haya amargura. No olvides que si sirves, que si ayudas a otros, que si tienes buena actitud, seguramente no se va a acumular la tristeza en tu corazón. ¡Ánimo! Tú sabes. Por medio de una demanda le piden al Consejo de Estado suspender el decreto que crea zonas de ubicación para el Clan del Golfo. Aquí en Blue Radio, toda la información. Una demanda presentada ante el Consejo de Estado puso en entredicho la legalidad de las zonas de ubicación temporal creadas por el Gobierno Nacional en el marco de las negociaciones con el Clan del Golfo. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Mauricio Pava, actual defensor del exministro Ricardo Bonilla, y Nicolás Bernal, quienes solicitaron la nulidad de la resolución expedida por el presidente de la República, mediante la cual se establecieron 3 zonas de ubicación temporal en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía en el Chocó y Tierra Alta en Córdoba, con el propósito de facilitar la ubicación gradual y progresiva de integrantes de este grupo armado ilegal a partir del 1 de marzo de 2026. La demanda recuerda que para darle sustento jurídico a este tipo... Ver a esta hora en Meridiano Blue. Hay una resolución, atención, de la fiscal general apartando del caso a una fiscal que investigaba a uno de sus colegas que había adelantado un caso emblemático, el caso del parqueadero Padilla en Medellín, donde encontraron en los 90 una cantidad de información clave para desenmarañar la influencia del paramilitarismo en Antioquia. Kalila Peña. Ricardo, recordemos que el fiscal Álvaro León Polo, quien lideró en su momento la investigación del denominado parqueadero Padilla, escenario en el que según las autoridades
se gestaban negocios entre estructuras paramilitares y otros aliados, iba a ser imputado por la fiscal Luz Samira Rodríguez con fundamento en las declaraciones de Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, ex paramilitar condenado a 40 años de prisión por homicidio de integrantes del CTI, que seguían las pistas de ese mismo caso y quien aseguró que Polo, este fiscal, lo habría presionado para declarar contra el expresidente Álvaro Uribe. Antes de que fuera imputado mañana, la fiscal general Luz Adriana Camargo dispuso que la fiscal Luz Samira Rodríguez no continúe conociendo el proceso. La decisión obedece en primer lugar a la existencia, al parecer, otra actuación penal en curso por los mismos hechos en un despacho distinto de la fiscalía. Sobre este argumento se opone el abogado Jorge Rodríguez, representante de Jacinto Soto. No es cierto que existan dos procesos idénticos que estén avanzando al mismo tiempo. Ahí está viendo usted en ese documento que ya la fiscal Luz Samira, que es quien conocía el proceso inicial, el proceso primigenio, ya había recogido el expediente del proceso posterior, y también queda claro con ese documento que el segundo proceso estaba inactivo, es decir, no había una duplicidad de esfuerzos. La resolución también precisa que en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial cursan actualmente 61 actuaciones disciplinarias contra la fiscal Luz Samira por diversas conductas presuntamente de faltas disciplinarias, por lo que se estaría buscando para la fiscal Camargo garantizar transparencia y confianza. Gracias, Kalila. Ya hay pronunciamiento de AmCham sobre lo que esperan de la reunión entre los presidentes Donald Trump y el presidente Gustavo Petro el próximo 3 de febrero. Nicolás. Valentina, así es, acaba de terminar esta reunión. Dice por lo menos la presidenta de AmCham, María Claudia Lacutir, que los puntos importantes sería seguridad, hablando específicamente de drogas y crimen transnacional, migración a Venezuela y la frontera, la situación con China y la infraestructura en ese país, y además el comercio exterior y la inversión. Escuchamos a la presidenta de AmCham. Pero no les preocupa un poco lo impredecible que en muchas ocasiones puede ser el presidente Petro. Sin lugar a duda, hay una incertidumbre importante dentro de este contexto de la relación y la reunión que se va a presentar el 3 de febrero, pero creemos que hay las condiciones para que sea una buena reunión. Una reunión que en principio, Valentina, va a ser dedicada simplemente al relacionamiento y también a limar asperezas de ambos gobiernos, pero asegura la presidenta de AmCham que si esta reunión no tiene conclusiones agradables, posiblemente podría haber una mala relación entre el presidente Trump, va a haber una confrontación constante y asimismo una posible injerencia con aranceles. Va el ministro de Defensa también al encuentro con el presidente Trump la próxima semana, irá en la comitiva del presidente Petro. Ya llega el Blog Deportivo, una feliz tarde para todos.